Para analizar todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos después de esa oleada de atentados que han tenido lugar este fin de semana y también esa cumbre que se está celebrando en Nueva York, en la sede de la ONU, en referencia a los refugiados y también lo que está ocurriendo en Siria. Tenemos en nuestro plató, como cada martes, a nuestro analista internacional y experto en seguridad, Bruno Navarro, a quien ya saludamos. Señor Navarro, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos un martes más. Iba a decir lunes, con aquello que empezamos la sección los lunes, pero bueno, ya la hemos asentado los martes. Bueno, si le parece, iniciemos nuestra conversación, nuestra sección, con yéndonos hasta Nueva York, ya que, como sabes, está celebrando esta cumbre de la ONU, donde está nuestro jefe de Estado, el rey Felipe VI. Hoy ha hablado Barack Obama y ha dicho textualmente, y lo voy a leer si me permite, que algunos países podrían hacer más por los refugiados, especialmente los países ricos. Como saben, esta cumbre de la ONU versa, entre otros asuntos, sobre todo lo importante es los refugiados. ¿A qué cree que se refiere el presidente estadounidense? No, se refiere a dos aspectos. El primero, bastante lógico por otra parte, que es el aumento de la ayuda económica a los refugiados en sus lugares de origen o en los campos donde inicialmente están, y en segundo término se refiere a la acogida de refugiados por parte de los países más ricos. De hecho, ha anunciado también hace unos días que Estados Unidos aumentará un 30% el número de refugiados, la cuota de refugiados. El problema es que, como siempre, aquí están los que quieren disolver las sociedades occidentales, crear una sociedad monoforme, mezclada, no reconocer las diferencias culturales, crear guetos, crear problemas y crear terrorismo en casa. Y están los que advierten que quizás la mejor forma de acoger refugiados, que es un deber y eso es ineludible, pasa por aceptar a los refugiados que tengan más proximidad cultural, y la religión es un aspecto cultural también, o tiene su aspecto cultural, a nosotros. De los dos grupos que acaba de diferenciar, que me parece una aseveración cuanto menos llamativa, ¿qué países, digamos, podrían estar entre esos que dice usted que quieren disolver las sociedades occidentales, crear guetos, y qué otros países forman parte de esos que quieren integrar a los refugiados por, entiendo, origen cultural, religioso, etcétera? ¿Podemos hacer divisiones de países o de mandatarios? Sí, tendríamos Estados Unidos, Canadá, y al otro lado del charco tendríamos prácticamente ¿Estados Unidos, Canadá en diferentes bandos o en el mismo? No, en el mismo bando, de los que, bueno, como Obama, como gran representante, quieren disolver esa sociedad occidental. Y en el lado europeo, Europa, prácticamente una gran parte de Europa occidental, ¿no?, de la Europa occidental que hoy gobierna. Y en la Europa oriental sería el otro lado, ¿no? Tenemos claramente, y lo vemos desde hace año y medio, 2 años, Hungría, Polonia, Eslovaquia como grandes defensores de la otra idea de lo que debería ser Europa, nuestra sociedad cristiana occidental. Está Rusia también, y también en el bando negativo estarían los países, las monarquías del Golfo, que se niegan a aceptar a ningún refugiado cuando básicamente son musulmanes la mayoría de los que están sufriendo en Oriente Medio. Y ya por último, ya que usted ha hecho esta declaración que me parece francamente interesante, ¿usted qué cree que es que estos países como Estados Unidos, Canadá, gran parte de los europeos, cree que quieren realmente disolver las sociedades occidentales, o es que son unos ignorantes, y permítame la expresión, al respecto de lo que hacen los refugiados, de lo que hace el multiculturalismo y lo que está haciendo con esos guetos en nuestras sociedades? ¿Es ignorancia o verdaderamente quieren cargarse las sociedades que conocemos hasta la fecha? Es muy difícil de discernir hasta qué punto es ignorancia, estupidez y buenismo suicida, y hasta qué punto o a partir de en qué momento está el factor sé lo que estoy haciendo y es que quiero que sea así. Naturalmente los lobbies, determinados lobbies como el de George Soros, etcétera, que gobiernan o que reinan en la sombra en nuestro occidente euroatlántico, saben perfectamente lo que están haciendo. ¿Cuántos dignatarios lo saben? También lo saben. ¿Qué ocurre? Que después están las segundas élites, están las administraciones, están los votantes en muchas ocasiones, están asociaciones, que ahí está menos claro que sean conscientes de que ese es el objetivo y que simplemente están uniéndose a lo que las élites están dictando,
y bueno, es más el buenismo suicida y la ignorancia en esos casos, pero se dan los dos componentes. Me encanta, tienes expresiones francamente llamativas, el buenismo suicida. Bueno, hablaremos de ello, desde luego, en otros programas. Bueno, vamos a ver, señor Navarro, las palabras de Obama el mismo día en el que hemos conocido, y confírmenos la noticia, que se han producido al menos 12 muertes en un ataque aéreo a un convoy humanitario en Alepo, en Siria. Estados Unidos acusa a Rusia y al Assad de tan tremendo ataque. Por las informaciones que usted maneja, ¿qué ha ocurrido hoy? ¿Cómo se puede haber atacado un convoy humanitario? ¿Quién ha sido y con qué fin? Bueno, si damos por cierto que es un ataque aéreo, solo podrían haber sido la coalición occidental, que ya ha negado su participación, principalmente Estados Unidos, puede ser Rusia y puede ser el ejército sirio. O sea, que podría haber sido por tierra, ¿no? Si negamos la primera hipótesis, que sea aéreo. Podría ser, pero es cierto que todo apunta a que es aéreo y también todo apunta a que el error ha sido producido por el ejército sirio. Digo error porque hay dos teorías, ¿no? La de que apunta a un error sería bastante ridículo por parte de Assad bombardear un convoy de ayuda humanitaria para que se le siga criminalizando, y la otra, una es el error y en otra es venganza, sería un acto dirigido específicamente y con conocimiento de causa, como venganza de la muerte de 60 soldados sirios, más de 60 soldados sirios y más de 100 heridos el sábado pasado en un ataque de Estados Unidos, en una zona que, por cierto, si las cosas hay que mirarlas en contexto, no hay que hacer guerra de cifras, pero bueno, no es lo mismo unas cifras que otras. Y las del sábado fueron en un entorno de combate, en una ciudad sitiada por el Estado Islámico, que tiene sitiados a una población y al ejército sirios, y en la que estaban claras las fronteras, la delimitación entre Estado Islámico, que eran, ahí ni siquiera había rebeldes moderados, no, Estado Islámico atacando las posiciones del ejército sirio, y donde Estados Unidos cometió esa brecha. Es decir, es un error, muy probablemente es un error, y muy probablemente es el ejército sirio, pero ni mejor ni peor que el error del sábado sobre las tropas sirias por parte de Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y Dinamarca, que fueron los aviones que protagonizaron ese bombardeo. Con lo cual entiendo que no le parece adecuado, no está usted de acuerdo con la decisión que ha tomado hoy la ONU de suspender las operaciones humanitarias en el país, en Siria, después de lo ocurrido. No, todo lo contrario. Ha habido ese error muy lamentable, y naturalmente las organizaciones humanitarias no pueden enviar a la muerte a sus miembros, con lo cual, hasta que se pueda garantizar de nuevo que los corredores humanitarios puedan recibir, puedan trabajar sin un riesgo mayor que el asumible, y en este momento no es asumible, pues tendrán que retirarse. Esto es así, esto es lógico. Bien. Permítame que mezclemos un poco de la política estadounidense, porque, como les hemos contado, Estados Unidos en un primer lugar ha acusado a Rusia y al Assad de haber bombardeado a este convoy humanitario. ¿Usted cree que si ganase Donald Trump en las elecciones presidenciales el primer martes del mes de noviembre, mejorarían las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y por fin podríamos ver la luz al final del conflicto? Bueno, de Siria. Es posible, hay que recordar que hasta hace muy poco, el chiste, se bromeaba sobre la... sobre la posibilidad de que Trump llegara al poder en Washington mientras Putin estaba en Moscú, con lo cual decían, bueno, esto es la tercera guerra mundial asegurada. Luego realmente no es tan así, porque la Guerra Fría, o la escalada de Guerra Fría que estamos viviendo, principalmente, no solo, pero principalmente obra de Occidente, obra de la OTAN, obra de Occidente, ha sido, la mayor escalada ha sido en tiempos desde que gobierna Obama, que es un gobernante demócrata, no republicano. ¿Qué es lo que ocurre? Las declaraciones de Hillary son todavía peores contra Rusia que los actos y declaraciones de Obama, con lo cual no se puede esperar mucho de que haya una desescalada de tensión en el mundo si ganan los demócratas. Si ganan los republicanos, podríamos pensar también lo contrario, por la forma que tiene Donald Trump de decir las cosas, porque es un republicano conservador, pero eso no significa que sea militarista, y de hecho las declaraciones que ha hecho han sido alabando las cualidades como jefe de Estado, simplemente de Putin. Y hay que tener en cuenta que coinciden dos cosas: ambos son conservadores, ambos tienen una idea de defensa de la familia tradicional, no por las numerosas exmujeres de Donald Trump, pero sí que defiende esa posición ideológica dentro de su partido, la defensa de los cristianos, la defensa de la vida. Sus discursos es muy parecido en muchos aspectos al discurso de Putin, con lo cual no habría razones para que no se pudieran entender. Bueno, seguimos en Estados Unidos. ¿Qué nos puede decir de los atentados que se han perpetrado este fin de semana, sobre todo en Nueva York y en los aledaños, en Nueva Jersey, con una persona en la Diana, un estadounidense de origen afgano de 28 años que finalmente
era detenido ayer por el FBI, se lo contábamos aquí en directo, y es el supuesto autor de 2 de los atentados. ¿Qué nos puede decir de todo esto? Porque encima en un primer momento el alcalde negaba una vinculación del terrorismo islamista para después sí, lógicamente, vincularlo al ver esta persona que ven en sus pantallas que era el principal sospechoso. ¿Qué nos puede decir? Buenismo suicida. Las declaraciones de los intentos, como siempre está ocurriendo, sea en Colonia con las violaciones masivas en fin de año, sea bueno, en la delincuencia generalizada de inmigrantes o con un mayor índice dentro de los inmigrantes en los países norte de Europa, etcétera. Es decir, esto es el buenismo suicida de intentar negar la evidencia hasta que ya no puedes ocultarla más. En todo caso, Rahani, que es el detenido, es a todas luces el que ha cometido estos atentados. Es afgano, pero nacido allí, sí. Ha viajado frecuentemente a Afganistán. ¿Nacido en Estados Unidos o en Afganistán? En Afganistán. Ah, bien, Afganistán. Nacionalizado estadounidense, pues bien. Nacionalizado, ha viajado en varias ocasiones a Afganistán y a Pakistán, y lo de menos es, en este caso, saber si se radicalizó solo, si tiene que ver sus viajes a Afganistán, muy probablemente, si su contacto allí, quizás con el Estado Islámico no, porque aún no existía el Estado Islámico en Afganistán, pero sí Al-Qaeda. De hecho, se han encontrado menciones a las bombas de Boston y a un líder de Al-Qaeda. Luego, posiblemente tenga una relación. Aquí es lo de menos, que es lo que se está centrando mucha de la prensa internacional, es estaba afiliado, estaba dirigido por, pues probablemente no, pero sí que estaba inspirado por, sea Al-Qaeda, sea el Estado Islámico, estaba inspirado por, los talibanes no, son los únicos que han negado la autoría, pero bueno, es otro más de los ejemplos de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que recordemos que en Estados Unidos las fuerzas de seguridad están deteniendo una amenaza yihadista, una operación yihadista al día. Bueno, señor Navarro, muchísimas gracias. Un martes más por haber dado luz, unas pinceladas de luz a este mundo en guerra que tenemos. Ojalá algún día podamos hablar de paz, pero la actualidad manda y hay que poner blanco sobre negro, negro sobre blanco, nunca sé cómo se dice, a la actualidad. Gracias y buenas noches. ¿De qué iba a hablar yo? Efectivamente. Señores, muchísimas gracias por su confianza. Despedimos ya al señor Navarro, le emplazamos al próximo martes y a todos ustedes, señores, les dejamos ya con Punto Pelota News, después con el Catalagua. Saben que pueden seguir informados, lo ven en sus pantallas. Ahora sí, gaceta.es. Gracias por su confianza. La información vuelve mañana a las 8 de la tarde. Adiós.